Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:07 de la mañana del martes 24 de julio. Comenzamos nuestro programa con Patricia del Río. Buenos días, Patricia. Buenos días, ¿cómo están, Fernando? Y buenos días, Aldo Mariate. El día de ayer, durante la noche, el Congreso aprobó por una amplia mayoría la declaración del estado de emergencia del Consejo Nacional de la Magistratura durante 9 meses, lo que permitirá proceder a una reforma de este órgano y a partir de ahí esperamos del conjunto de nuestro sistema judicial. Solamente 2 congresistas votaron contra, en su momento trataremos de preguntarles por qué. Pedro Olaechea y Jenny Vilcatoma, mientras que 3 se abstuvieron, entre ellos, es cierto, la presidenta de la Comisión de Constitución, Úrsula Letona. Para comprender qué cosa permite esta decisión política tomada por el Congreso, hemos invitado a 2 abogados penalistas, a 2 litigantes, que además tienen una experiencia ahora en el sector privado, pero antes en el Estado, puesto que fueron procuradores, titular y adjunto respectivamente, desde el año 2000 para la lucha contra la corrupción que se hizo patente, para quien no lo sabía todavía, ese año. Hablo de José Ugaz y de César Azabache. Los hemos invitado tanto más que sabemos que aunque ambos son militantes decididos por una reforma judicial, no tienen la misma idea de cómo se debe llevar a cabo ella, de manera que queremos que se expliquen entre ustedes para saber qué cosa propone uno y el otro y tratar de evaluar los argumentos. José Ugaz, ¿por qué no está de acuerdo usted con las propuestas que su ex procurador adjunto tiene respecto de la reforma judicial? Buenos días, Fernando, Patricia, Aldo. Hemos tenido efectivamente en los últimos días un intercambio de palabras. Lo que se ha aprobado ayer es un régimen transitorio para ver en qué situación queda el Consejo desactivado mientras se decide, una vez que la Comisión Wagner trabaje sus propuestas, qué se va a hacer con el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo que propone César Azabache es que el Consejo Nacional de la Magistratura debe desaparecer y volver al sistema antiguo, en el que era el Congreso de la República el que evaluaba candidatos, proponía una terna y el presidente de la República decidía quién era o no magistrado en este país. Yo creo que esa propuesta es peligrosa. Precisamente se creó el Consejo Nacional de la Magistratura para descontaminar políticamente. Pero eso era solo para Corte Suprema, ¿no? No. Todos los jueces. Bajaba también hasta Cortes Superiores y jueces de primera instancia. De hecho, durante el régimen de Belaúnde, con el PPC, entró una cantidad muy importante de jueces nombrados por el presidente Belaúnde en su momento. Por otro político cercano a Belaúnde, que tenía forma de pájaro, ¿no? Sin duda alguna. César Azabache. Va a tener una influencia muy grande efectivamente en el sistema. Azabache, díganos, José Ugaz, ¿es justo cuando presenta lo que usted piensa sobre la reforma judicial? Bueno, es una síntesis, ¿no? En principio, mi primera idea es que la reforma no pasa o no comienza por reorganizar el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que incluso a la larga el Consejo Nacional de la Magistratura es prescindible. Tengo la impresión que la reforma comienza, esto lo publiqué el día de ayer, por volver a colocar a los jueces de cara a la ciudadanía, y eso significa, como primer gran movimiento, distritalizar la justicia. Pero regresando al Consejo, como digo, creo que es prescindible. Creo en efecto que hay que comenzar diferenciando el modo en que se acreditan, eligen y nombran a los fiscales del que aplica para los jueces. No tienen que estar en un solo paquete. Creo que en la habilitación, en la elección de quienes pueden ser candidatos, la Academia de la Magistratura tiene que tener un papel muchísimo más fuerte del que tiene ahora. Creo que dentro de los jueces hay que diferenciar el procedimiento que aplique a la Corte Suprema, que es donde en efecto mi idea es regresar a un esquema que combine al Congreso con el Presidente de la República. También tengo que decir un Congreso que tenga un Senado. Y en lo que toca a los demás, jueces superiores y jueces provinciales, pues hay que pensar en mecanismos no estables, no permanentes, no concentrados, sino muchísimo más descentralizados y temporales, como jurados convocados cada vez que haya una plaza. Todo esto además va en mi esquema de la mano con una idea que es muy fuerte, es que los jueces tienen que estar asentados en los lugares en los que viven las personas, tienen que ser permanentes, titulares e inamovibles. La condición desde mi punto de vista, para que todo esto funcione, es que eliminemos las rotaciones. No puede ser que cada vez que lleguemos a un juzgado tengamos que preguntar. Notarios. No, tipo jueces. No, pero digo tipo notarios, claro, distritalizados. Adscritos a una jurisdicción y punto. Y elegidos como los notarios.
digamos, quiero volver a decir como los jueces, porque en realidad los notarios son los que han copiado el modelo judicial, ¿no? Pero inamovibles, sin provisionalidad, ¿verdad? Y con una duración del cargo sin ratificaciones, mientras se comporten bien. Y cuando se comporten mal, pues habrá que destituirlos, ¿no? José Ugaz. Yo lo que creo es que el hecho de que el Consejo como tal haya fracasado y terminado donde ha terminado no invalida el modelo. La idea original cuando se hace la reforma era buscar instituciones intermedias que fueran representativas de la sociedad, y por eso se busca a la academia, a las universidades, a los gremios profesionales y por supuesto a los sectores concernidos de la justicia para que nombren delegados. Lo que no se previó en ese momento es que el Estado en general, y aquí quiero hacer un comentario central, esta no es una crisis de la justicia en el Perú. Esta es una crisis del Perú. El problema de la corrupción que estamos viendo ahora no es de 4 facinerosos que están conversando en estos audios. Es un sistema operativo de corrupción, como lo llama Sarah Chase, ¿no? La académica norteamericana que ha escrito recientemente sobre la corrupción en Centroamérica. Y yo creo que esto es una expresión de ese deterioro. Nadie previó cuando se creó el Consejo de la Magistratura que los gremios profesionales iban a terminar lumpenizados, que las universidades iban a ser estas universidades que lo único que hacen es lucrar con los estudiantes sin aportar absolutamente nada en términos académicos, y que, por ejemplo, iba a llegar un Iván Noguera a representar a la Academia del Perú cuando tenemos universidades serias, acreditadas y con prestigio internacional. Entonces, de lo que se trata es de cómo reforzamos el modelo para que funcione y no volver a este esquema antiguo. Yo recuerdo mucho, y estoy seguro que César lo conocía, había un magistrado, Sócrates Ceballos de Junín, que llegó a ser vocal supremo provisional, y él se quejaba amargamente, era muy histriónico, de cómo se tenía que arrastrar por los pasillos del Congreso para conseguir los votos necesarios para entrar a una terna que luego fuera designada por el presidente. Eso es un modelo que definitivamente... Cosa que pasaba con embajadores militares. Sin duda alguna. ¿Se acuerda de la lista? Generales. Los militares y embajadores parados afuera rogando Absolutamente. en las embajadas en el Senado. Señora Azabache, ¿quiere usted que los futuros jueces se arrastren por los pasillos del Congreso, aunque sea el Senado? Creo que Creo que las grabaciones muestran que ahora se arrastran por el Consejo de la Magistratura, ¿no? Entonces creo que el problema de la independencia y la imparcialidad no se resuelve por el diseño del modelo del Consejo. De hecho, a diferencia de lo que ocurre con las fiscalías o el judicial, los consejos de la magistratura no son entidades universales, estructuradas en función a principios, y ni siquiera son entidades que tengan el mismo modelo en cada país en el que operan. Los consejos de la magistratura, cuando existen, son contingentes. Voy a decirlo con más claridad. Los procedimientos para acreditar jueces, para elegirlos y para nombrarlos, e incluso para destituirlos, son contingentes. Y eso por una razón, y es que estos no están en el fundamento del sistema. Lo que está en el fundamento del sistema es tener jueces independientes, imparciales e inamovibles, que actúen de cara a la ciudadanía y que tengan relaciones directas con poblaciones específicas, con rostro, nombre y apellido. Vamos a hacer una pausa, reflexionar un poco sobre estas dos visiones diferentes de cómo debe ser la reforma, y retomamos esta polémica entre dos penalistas después de la pausa. Estamos entrevistando, o más bien dejando que ellos discutan entre sí, a dos penalistas que han sido procuradores anticorrupción, José Ugaz y César Azabache, que han planteado dos visiones diferentes sobre qué debe hacerse con el Consejo Nacional de la Magistratura. José Ugaz cree que se puede reformar esta institución preservándola, mientras que César Azabache cree que hay que disolverla y proceder a un mecanismo de designación y de sanción de los jueces que combinen al Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo. Pero ello venía atado a otra condición, que se restablezca una Cámara Alta en el Congreso de la República. ¿Eso quiere decir que no hay reforma judicial viable sin una reforma electoral y política? Desde mi punto de vista es cierto, están amarradas, y están amarradas por una razón básica, y es que el juego que constituye al judicial tiene dos caras. De un lado, insisto en decirlo, la ciudadanía y la interacción directa entre jueces de primera instancia y comunidades específicas, y del otro lado un sistema político que se autobalancee. Creo que esta crisis no solo muestra que el Consejo de la Magistratura como espacio no significa nada sin un entorno institucional estable
que lo regule. También muestra que el Congreso de la República unicameral tiene límites serios, límites para afrontar de una manera reflexiva procesos intensos en los que hay que hablar de instituciones y no solo de coyunturas de corto plazo, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que ambas reformas tienen un punto de enlace que no puede pasar por alto. José Ugas. Sí, lo que ha mencionado Fernando es absolutamente claro y va en la línea de lo que sostengo yo cuando se habla de la crisis del sistema judicial. Esto va mucho más allá de lo judicial. Aquí hay un problema de los partidos y la clase política, del problema de representación, cómo se elige a estos funcionarios y el tipo de Congreso que tenemos. O sea, ¿qué hacemos con un Senado, con el Congreso que tenemos hoy día? ¿En qué mejoraría esa capacidad reflexiva de la Cámara Alta con la calidad de congresistas que hoy día tienen acceso al poder? A mí me seduce mucho más una propuesta, la escuchaba ayer en otro medio de comunicación social, de Víctor García Toma, que habla de un sistema reforzado del Consejo de la Magistratura. Es decir, que lleguen los mejores. ¿Cómo se hace eso? Se le da puntaje adicional, por ejemplo, a las universidades que tienen acreditación, que tienen más antigüedad y promociones egresadas. En el caso de los otros gremios habría que ver cuál es el perfil. La Asociación Civil Transparencia, que precisamente preside Wagner, presentó en un CADE hace 2 o 3 años, donde estuvo Moisés Naim, que dicho sea de paso, Naim fue agorero del mal porque dijo: yo le digo al Perú que si no entran a mirar el tema de la justicia de este país puede entrar en graves problemas. Eso fue hace 3 años. Y en ese CADE, precisamente, Transparencia presentó un conjunto de 14 propuestas, me parece, y una de ellas era la reforma del Consejo de la Magistratura. Y ellos sostenían en esa propuesta que había que mirar, por ejemplo, qué instituciones sanas tenemos en el Perú. Recuerdo que proponían un delegado del Banco Central de Reserva y la intervención de servir como institución que viene buscando funcionarios de alto nivel para el gerenciamiento que pudieran tener una participación en la conformación del Consejo. Me parece que esa propuesta mantiene lejos a los políticos, que es lo más indeseable que podríamos tener como opción, aunque ciertamente no hay sistema perfecto, digamos, en aquellos lugares como Estados Unidos, donde los jueces son elegidos por votación pública. Imagínate el desastre que sería esto aquí con la captura de los grupos económicos. ¿Y tercerizarlo? Un Headhunter, SGS, el Colegio de Abogados de Madrid. El gran problema con la tercerización, Aldo, es que a diferencia de lo que ocurre con los organismos públicos de la administración, los jueces son ellos mismos individualmente un poder del Estado. Entonces, el problema de sobrecargar la elección administrativa pasa porque el sujeto que va a ser designado no está entrenado o no debe estar entrenado para formar parte de una organización, sino para pararse frente a la sociedad en condiciones notables. Entonces, más que elegirlo, el problema es acreditarlo. Entonces, por ejemplo, no debería pasar como pasa ahora, que prácticamente cualquier abogado puede postular a juez. Para postular a juez, alguien tendría que estar calificado por una cosa larga de créditos ganados y exámenes tomados por una academia de la magistratura que tenga el peso que ahora tiene la academia diplomática, de modo que cuando se abra una plaza esté más o menos claro que hay una lista de candidatos posibles, los acreditados. De acuerdo, pero eso pasa por el hecho de dignificar una carrera. Yo, si fuera estudiante de Derecho, digo lo que está pasando, a mí ni que me pregunten si quiero ser juez, fiscal o cualquier otra cosa. Y eso va a tomar un tiempo, sí. Y se necesitan incentivos internos, es decir, ser juez debiera ser algo importante, económicos ni se diga, aunque no necesariamente eso tendría que ser lo más importante, pero sí medianamente competitivo. Pero si a las universidades serias no se les involucra en esto, que incentiven a sus alumnos, que haya por lo menos un mínimo espíritu de consenso. Es el problema del huevo y la gallina. Recuerda cuando se llamó y se quiso atraer a los mejores abogados del país para que fueran a la Suprema, se les puso una remuneración alta y se abre el concurso. El único candidato potable que se presentó en ese momento fue Jorge Santisteban, que tuvo que retirar su candidatura cuando vio con quiénes iba a postular. Y esto es porque no hay prestigio ganado del sistema de justicia. Lo que Lorenzo Solesi llamaba en un ensayo que escribió hace mucho tiempo, se han convertido en los proletarios de la profesión. Ahora, es decir, un segmento de la profesión jurídica que carece de prestigio, que está muy mal reputado y que con escándalos como este, evidentemente lo que hace es tirar para abajo. Pero somos conscientes de que en ese escenario
da lo mismo si los escogemos a dedo, tinca, sorteo, bingo, porque va a ser un desastre igual. Entonces, sí, exacto. Yo creo es verdad que es un tema de huevo y gallina, eso, pero es que no creo que es un huevo, no es un problema de huevo y gallina, sino del corral en el que juegan. Es decir, si uno no modifica el sistema, es que por eso el nivel granja. Exacto, hay que cambiar la granja. Por eso regreso a decir, el sistema de elección y nombramiento funciona si uno cambia el eje de relaciones que la judicatura tiene con las personas. Porque en efecto, a diferencia de lo que ocurre con las profesiones liberales regulares, la judicatura es una magistratura de prestigio. Entonces es imposible que podamos legitimar a la judicatura cuando el juez es invisible. Bueno, digamos, yo ayer preguntaba en una nota que publiqué, todos conocemos al alcalde de nuestro distrito, sabemos quién es, sabemos dónde está la comisaría. Bueno, ¿quién conoce un juez de primera instancia? Si a mi hijo le pegan en el parque al costado de nuestra casa... A Carhuancho lo conoce un montón. Y yo sí creo que en los últimos tiempos no todo está perdido. Hay una promoción de jueces y fiscales, miremos lo que está pasando en el sistema anticorrupción, que ha mejorado sustancialmente de los jueces y fiscales de hace 25 o 30 años. Y me seduce la idea de Aldo en el sentido de traer la imagen del headhunter. Esto es lo mismo que está pasando cuando se habla de compliance, ahora que está de moda, la gente está hablando de compliance público, ¿no? ¿Por qué no elevamos el estándar de cumplimiento para el sector público? ¿Qué hay detrás de la lógica de un headhunter? Buscar a los mejores a través de un proceso que sea técnico, transparente y limpio. Eso mismo combinado con una adecuada academia de la magistratura. No sé si una empresa privada. Lo que hizo Fox cuando buscó a sus funcionarios en México a través de un headhunter fue un tremendo fracaso, porque la lógica no es la misma, la lógica del negocio que la del sector público. Pero sí me parece que la filosofía que está detrás de un proceso de hunting de alguna manera debería ser la que lleve a la búsqueda y designación de magistrados. A mí me gustaría si el hunting lo metemos dentro de la academia. Ahora, Carhuancho, ¿por qué lo conocen? Ojo, hemos avanzado mucho en esos 20 años en Concepción Carhuancho, perdóname, vale, tiene razón porque más se pedía Concepción. Hemos avanzado mucho en esos 20 años en crear un sistema que es lo que gruesamente se podría llamar el sistema nacional para los grandes crímenes. Tenemos jueces que en efecto, como Concepción, son conocidos, pero que se encargan de corrupción, violaciones a los derechos humanos, lavado de activos, narcotráfico. Lo que no tenemos es un sistema que esté donde nosotros vivimos y que resuelva los problemas cotidianos que las personas tienen. Ahora, y ahí es donde se legitima la justicia. Es una pregunta rara la que voy a hacer, pero ¿qué beneficio te da ser buen juez en este momento? En este momento ninguno, salvo, digamos, prestigio a nivel nacional. Además, obviamente, de irte a dormir tranquilo y ser un hombre honesto, digamos. ¿Qué beneficio social, con otras funciones públicas, hoy día están bastante mejor pagados que muchos otros. Comparemos con los profesores, un juez gana mucho más que un por maestro. Encima de los 30.000 soles los jueces supremos. Y además, los supremos. Digamos, ya la cuota interna de administración de poder, pero también si la juegan bien pueden irse de viaje, tomar estancias académicas, es decir, hay un conjunto de beneficios a los que pueden aplicar y de hecho magistrados hoy día fiscales viajan por distintas partes del mundo. Pero por ejemplo, lo que hemos visto que ha pasado en Brasil a raíz del caso Lava Jato se han convertido en personajes importantes para la sociedad, con lo cual hay un beneficio más allá de lo estrictamente personal en ser juez. Pero que se sigue moviendo a nivel de los circuitos que discuten los grandes casos. Y de nuevo, donde tenemos que estimular a la judicatura es en pararse de cara al ciudadano. O sea, también en los casos que no trascienden a la prensa o que no se imprimen en el periódico, deben tener un juez que se sienta reputado y de prestigio. Pero recordemos que no es su chamba ser populares tampoco. Exacto. No tengan cuidado con los jueces mediáticos. O sea, Garzón, ¿cómo acabó? Precisamente por eso. Se le subió la precisamente por eso. Por eso la legitimación no debe depender de los grandes casos, debe bajar a la interacción con el ciudadano. Palabras finales de José Huasi. Yo diría, ya que se trajo la comparación Lava Jato, Moro ha generado una dinámica virtuosa y es un personaje. El problema es que ahorita esto descansa sobre individuos, no sobre sistemas, ¿no? Y hay individuos que aparecen y son mejores que otros. El problema es la distritalización o ubicar a los jueces de cara a la ciudadanía, que me parece como principio espectacularmente positivo, sin embargo tiene sus bemoles. Miremos lo que pasa con los jueces de paz que están en los distritos y son un desastre en la gran mayoría. Miremos lo que pasó en Ancash. Muchísimas gracias, señores abogados. Vamos a ver si los políticos que van a ocupar sus sitios dentro de pocos minutos, porque hemos invitado a varios congresistas, pueden recoger algunas de las ideas que con una discrepancia alturada nos han presentado acá. Muchas gracias, que tengan un buen día. 8:29, pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.